Hola, en este video voy a hablar sobre la historia y la aplicación de la administración en uno de los edificios más emblemáticos de México, el Palacio de Bellas Artes. Este edificio es considerado uno de los centros culturales más importantes del país y su símbolo de arquitectura mexicana, además de ser famoso por su belleza. También representa un gran ejemplo de cómo la administración fue necesaria para lograr una construcción tan grande y compleja. A lo largo del video explicaré su historia, cómo fue construido y de qué manera se aplicaron las etapas de administración, planeación, organización, dirección y control. Esta es la historia y aplicación de la administración en el Palacio de Bellas Artes. Ahora bien, les hablaré un poco más acerca de la historia del Palacio de Bellas Artes. El Palacio de Bellas Artes comenzó a construirse en 1004 durante el gobierno de Porfirio Díaz. En esa época, México quería mostrar al mundo que era un país moderno y avanzado, por lo que se buscaba crear edificios impresionantes inspirados en la arquitectura europea. El proyecto fue encargado al arquitecto italiano Adamo Boari, quien diseñó un edificio elegante y monumental. La idea principal era construir un gran teatro nacional, donde se presentaban óperas, conciertos, obras de teatro y algunos eventos culturales importantes. La construcción inició con muchas expectativas, pero pronto comenzaron los problemas. Uno de los principales fue el suelo de la Ciudad de México, ya que es muy inestable, debido a que antiguamente existían lagos en esa zona. Esto provocó que el edificio comenzara a hundirse poco a poco. Además, en la Revolución Mexicana, iniciada en 1910, ocasionó problemas económicos y políticos que hicieron que la obra se detuviera durante varios años. También hubo falta de dinero y cambios de gobierno que retrasaron todavía más este proyecto. Por todas estas razones, el palacio tardó aproximadamente unos 30 años en terminarse. Finalmente, inaugurado en 1934, y desde entonces se convirtió en uno de los lugares culturales más importantes de México. Actualmente, el Palacio de Bellas Artes funciona como teatro, museo, centro cultural, lugar para conciertos y exposiciones. También es famoso por los murales de artistas mexicanos, como lo es Diego Rivera, David Alfaro y José Clemente Orozco. No sé si los conozcas. Ahora bien, te voy a hablar más de la aplicación de la administración en el Palacio de Bellas Artes. La administración fue muy importante durante toda la construcción y funcionamiento del edificio. Gracias a ella, fue posible coordinar a miles de personas, materiales y recursos. Iniciemos por la planeación. La planeación consiste en pensar y organizar todo antes de realizar un proyecto. En el Palacio de Bellas Artes, la planeación fue necesaria para diseñar el edificio, elegir materiales, calcular costos, organizar tiempos, determinar cuántos trabajadores serán necesarios. Los arquitectos e ingenieros tuvieron que imaginar cómo sería el edificio desde antes que comenzara la obra. También se hicieron planos y cálculos para garantizar que la estructura fuera resistente y segura. Otro aspecto importante de la planeación fue considerar el tipo de suelo de la Ciudad de México, aunque después surgieron problemas de hundimiento. Se intentó buscar soluciones desde el inicio. Además, se planearon detalles artísticos y decorativos. Muchos materiales fueron traídos desde Europa, especialmente el mármol y elementos de decoración. Sin una buena planeación, una construcción tan grande no había sido posible. Nuestra siguiente etapa, organización. En la organización consiste en distribuir tareas y coordinar personas y los recursos. Durante la construcción del palacio se necesitó organizar arquitectos, ingenieros, obreros, diseñadores, artistas y materiales de construcción. Cada grupo tenía una función específica. Mientras algunos trabajaban en la estructura,
Otros se encargaban de la decoración, iluminación o diseño interior. También fue necesario organizar horarios de trabajo, presupuestos, transporte de materiales y compra de herramientas. La organización permitió que todas las áreas trabajaran juntas para lograr el mejor objetivo. Además, como la construcción duró muchísimos años, diferentes personas tuvieron que continuar el proyecto sin perder la idea original. La dirección. Es esta etapa donde se guía y se supervisa el trabajo de las personas. En el Palacio de Bellas Artes, los responsables de la obra tuvieron que tomar decisiones importantes constantemente. Por ejemplo, como resolver problemas económicos, cambiar algunos diseños, supervisar trabajadores, mantener la motivación del equipo. Los directores y arquitectos daban instrucciones sobre cómo debía realizarse cada parte del edificio. La dirección también fue importante cuando la construcción se detuvo en la Revolución Mexicana. Después de varios años, otras personas retomaron el proyecto y tuvieron que dirigir nuevamente los trabajos para terminar el edificio. Sin liderazgo y dirección, probablemente el proyecto nunca habría sido concluido. Por última etapa, tenemos el control. Este consiste en verificar que todo salga correctamente. En esta etapa se revisaba el uso del dinero, la calidad de los materiales, el tiempo de construcción, la seguridad del edificio, el avance de la obra. Los encargados tenían que asegurarse de que los trabajadores hicieran bien su trabajo y de que el edificio fuera seguro para todas las personas. También se controlaban los gastos porque el proyecto era muy costoso. Al traer materiales desde países, el presupuesto aumentaba constantemente. Actualmente, todavía existe control administrativo dentro del Palacio de Bellas Artes, para organizar eventos, mantener limpio el edificio, restaurar áreas dañadas, coordinar empleados, cuidar las obras artísticas. Esto demuestra que la administración sigue siendo importante incluso después de terminar la construcción. Ahora, te voy a hablar de la importancia de la cultura del Palacio de Bellas Artes. El Palacio de Bellas Artes es considerado uno de los símbolos culturales más importantes de México. Miles de personas lo visitan cada año para ver exposiciones, escuchar conciertos, asistir a obras de teatro, conocer los murales. Ahora, te voy a hablar de la importancia cultural del Palacio de Bellas Artes. El Palacio de Bellas Artes es considerado uno de los símbolos culturales más importantes de México. Miles de personas lo visitan cada año para ver las exposiciones, escuchar conciertos, asistir a obras y conocer los murales. Además, el edificio representa cultura mexicana, el arte nacional, la historia del país y el avance arquitectónico de México. Su arquitectura mezcla estilos europeos con elementos mexicanos, lo que lo convierte en el lugar único. También ha sido escenario de homenajes importantes a artistas y figuras reconocidas de México. Concluir, el Palacio de Bellas Artes es mucho más que un edificio bonito. Representa la historia, cultura y arte de México. Además de ser un claro ejemplo de cómo la administración puede aplicarse en grandes construcciones. Gracias a la planeación, organización, dirección y control, fue posible coordinar personas, materiales y recursos durante muchos años hasta lograr terminar esta importante obra. Hoy en día sigue siendo uno de los edificios más emblemáticos del país y con orgullo por todos los mexicanos. En mi opinión, el Palacio de Bellas Artes demuestra que la administración es fundamental para realizar proyectos grandes e importantes. A pesar de los problemas económicos y sociales, la organización permite terminar esta obra, que hoy es orgullo de nuestro México. Muchas gracias por la atención y recuerden, nunca pierdan la cultura de su país. Y cuando tengas la oportunidad de conocer su historia, ábrete. Bye.